En esta ocasión vamos a realizar un gorro caído a crochet para mujer. Para ver las indicaciones para otros talles, ingresa a mi página web pasoapasocrochet.com. Te invito a suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que cada vez que publique un nuevo video tutorial seas notificada. En el día de hoy vamos a tejer este gorro a crochet para mujer y realizamos una versión caída, es decir que es un gorro más largo, por lo tanto tiene una caída. Van a ver que damos las indicaciones para realizar este mismo gorro, ya sea como les dije caído o un gorro normal que se ajuste más a la cabecita. Ahora les voy a mostrar más a la cámara el punto fantasía que utilizamos. Van a ver que son hojitas caladas que están trabajadas con varetas en relieve por delante. Ahora les voy a explicar en forma sintética cómo trabajamos este gorrito. Comenzamos trabajando desde este lugar con un anillo mágico, después empezamos a tejer filas de varetas y a partir de la cuarta fila empezamos a trabajar el punto fantasía. Van a ver que al comienzo no podemos trabajar tal cual el punto fantasía, tenemos que hacer algunas modificaciones para que a medida que vayamos tejiendo esto vaya creciendo. Después seguimos con el punto fantasía de forma normal y tejimos dos medidas. Una si queremos un gorrito justo que sería de 10 a 18 centímetros de largo, y si lo queremos más larguito tipo boina vamos a tejer entre 22 a 24 centímetros de largo. Una vez que terminamos de tejer esa medida, después hicimos el borde y van a ver que en ambos gorritos la explicación es la misma, lo único que va a cambiar es la medida del largo. Y por último le colocamos este pompón, que es un pompón muy grande y está realizado con una lana súper gruesa. En este caso lo que yo busqué es que el color que voy a usar en el pompón combine con este color celeste. Ahora vamos a hablar sobre dos cosas. Uno va a ser sobre el tamaño del gorrito y otro sobre el material que vamos a utilizar para tejer. Yo en las próximas semanas voy a estar publicando la progresión de talles para que podamos hacer este gorrito para un talle que va a ser de niños grandes, que va a ir desde los 5 a los 14 años, y después un talle para niños chiquitos que va a ir de 1 a 5 años, y después un talle para bebés. Estos talles vamos a poder combinarlos también con las lanas que tengamos de diferente grosor. Bueno, ahora les voy a comentar un poco de qué se trata. Para tejer este gorrito voy a utilizar lana de bebé, que es para tejer con una aguja de 2,5 milímetros. Y para hacer un gorro adulto tuve que hacer 11 motivos o secuencias. Ahora, si vamos a usar un hilado más grueso como este, que es para tejer con una aguja de 3 a 5 milímetros, mejor dicho de 3 a 4 milímetros, en ese caso van a ver que van a tener que hacer un gorrito que tenga 10 secuencias o motivos. Entonces, cuando yo tenga la progresión de talles, ustedes tienen que buscar el talle. Yo voy a dejar el talle y al lado va a decir cuántas secuencias o motivos tiene. Entonces, en este caso, si es más gruesita la lana, busco el talle que tenga 10 motivos o secuencias. Y en el caso que tengamos una lana más gruesa que esta, entonces vamos a buscar el talle que tenga 9 motivos. Y de la misma forma, si yo lo hago para un niño grande, entonces en vez de buscar el talle de 10 motivos, voy a buscar el talle de 9 motivos. Y de esta forma vamos a poder hacer con otros hilados este mismo gorrito, pero usando las indicaciones para otros talles. Una vez explicado todo esto, vamos a pasar al listado de materiales y después a su ejecución. Lista de materiales. Vamos a utilizar 90 gramos de lana fina, aguja crochet de 2,5 milímetros, tijera y aguja lanera. Para hacer el gorrito vamos a comenzar primero haciendo un anillo mágico de esta forma y vamos a tejer ahora 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Estas 3 cadenas van a simbolizar una vareta. Ahora vamos a tejer dentro del anillo 14 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 varetas. Ahora vamos a cerrar el anillo estirando del extremo de la hebra de esta forma y cerramos la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena cerramos la fila. Y de esta forma terminamos de tejer la fila 1. Ahora vamos a tejer la fila 2. Vamos a comenzar haciendo 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Y estas 3 cadenas se van a contar también como una vareta. Ahora vamos a trabajar aumentos sobre todos los puntos de la fila anterior. Es decir, que voy a trabajar 2 varetas sobre cada vareta de la fila anterior. Vamos a comenzar. Vamos a tejer una vareta en el mismo lugar donde sacamos las 3 cadenas, acá en este espacio. Ahora vamos a trabajar sobre la vareta que sigue, vamos a trabajar 2 varetas en el mismo lugar. Tejo una y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Volvemos a repetir. Sobre el punto que sigue trabajamos 2 varetas. Una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Volvemos a repetir. Sobre el punto que sigue vamos a trabajar una vareta y otra vareta en el mismo lugar. Nuevamente, sobre la vareta que sigue vamos a trabajar una vareta y otra vareta en el mismo lugar. Y de esta forma vamos a tejer toda la fila hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila. Ahora vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena insertamos la aguja y trabajamos un punto deslizado. Y de esta forma terminamos de tejer la fila 2 y en la fila 2 vamos a tener un total de 30 varetas, contando estas 3 cadenas como si fueran una vareta. Ahora vamos a tejer la fila número 3. Vamos a comenzar tejiendo 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Ahora vamos a trabajar una vareta sobre la vareta que sigue. Y en esta fila vamos a trabajar también aumentos, pero la secuencia va a ser la siguiente. Vamos a trabajar un aumento, una vareta y esa secuencia la vamos a repetir por toda la fila. Vamos a comenzar. Entonces, sobre la vareta que sigue voy a trabajar 2 varetas en el mismo lugar. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Hicimos un aumento. Ahora voy a trabajar una vareta sobre la vareta que sigue. Y realizamos una secuencia. Volvemos a repetir. Sobre el punto que sigue vamos a trabajar un aumento. Una vareta y volvemos a trabajar otra vareta en el mismo lugar. Ahora tejemos una vareta sobre la vareta que sigue. Hicimos otra secuencia. Volvemos a repetir nuevamente. Sobre la vareta que sigue vamos a tejer un aumento. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Ahora tejemos una vareta sobre la vareta que sigue. Hicimos otra secuencia. Vamos a repetir una vez más. Sobre el punto que sigue vamos a trabajar un aumento. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar.
Ahora tejemos una vareta sobre la vareta que sigue. De esta forma hicimos otra secuencia. Y así vamos a ir trabajando toda la fila hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de tejer la fila 3 y en esta fila 3 me van a quedar un total de 44 varetas, contando estas 3 cadenas como si fueran una vareta. Ahora vamos a tejer la fila número 4. Vamos a comenzar tejiendo primero 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Ahora vamos a trabajar una vareta en el mismo lugar donde sacamos las cadenas. Este va a ser el comienzo de la fila. Ahora vamos a trabajar la secuencia. Vamos a dejar un espacio, es decir, una vareta, y en la siguiente que sigue vamos a trabajar una vareta. Ahora vuelvo a dejar un espacio y en la siguiente vareta vamos a trabajar una vareta, 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Hicimos una secuencia. Vamos a volver a repetir. Dejamos un espacio libre y en el siguiente espacio vamos a trabajar una vareta. Nuevamente, volvemos a dejar un espacio libre y en el que sigue trabajamos una vareta, 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y nuevamente trabajamos otra vareta en el mismo lugar. Hicimos otra secuencia. Volvemos a repetir, dejamos un espacio libre y en el siguiente espacio trabajamos una vareta. Volvemos a dejar un espacio libre y en la vareta que sigue vamos a trabajar una vareta, 3 cadenas y otra vareta en el mismo lugar. Voy a repetir una vez más. Vamos a dejar un espacio libre y en el siguiente espacio hacemos una vareta. Volvemos a dejar un espacio libre y en el siguiente trabajamos una vareta, 3 cadenas y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Y de esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a trabajar toda la fila hasta realizar la última secuencia posible. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que hicimos la última secuencia posible. Ahora vamos a terminar la fila. Vamos a trabajar una vareta, vamos a contar un espacio y en el siguiente espacio vamos a trabajar entonces una vareta. Y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena vamos a trabajar un punto deslizado. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 4. Ahora vamos a trabajar la fila número 5. Vamos a comenzar haciendo 3 cadenas. Y ahora comenzamos con la secuencia de la fila. Vamos a trabajar en esta forma de V 7 varetas. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas en esta forma de V. Ahora tejo una cadena y de esta forma hicimos una secuencia. Vamos a volver a repetir de nuevo. Acá en este lugar donde tenemos 3 cadenas vamos a trabajar 7 varetas. 1, 2,
3, 4, 5, 6 y 7 varetas. Ahora tejo una cadena. De nuevo hicimos otra secuencia. Vamos a repetir una vez más. En este lugar donde tenemos las 3 cadenas, vamos a trabajar 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas. Ahora tejo una cadena. De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a trabajar toda la fila. La última secuencia la vamos a trabajar juntas. Estamos llegando al final de la fila, ahora vamos a trabajar la última secuencia. Lo último que tejí es una cadena. Acá sobre las 3 cadenas vamos a trabajar 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas. Ahora voy a tejer una cadena y vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena insertamos la aguja y trabajamos el punto deslizado. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 5. Ahora vamos a tejer la fila número 6. Vamos a comenzar haciendo 3 cadenas para levantar la labor. 1, 2 y 3 cadenas. Y ahora vamos a comenzar con la secuencia de la fila. Vamos a trabajar 7 varetas en relieve por delante sobre las 7 varetas que siguen. Antes de comenzar vamos a mostrar cómo se teje una vareta en relieve. Acuérdense que se teje tal cual una vareta común, lo único que se diferencia está en el lugar donde vamos a pinchar la aguja. Si trabajamos una vareta común, nosotros insertamos la aguja de esta forma sobre los puntos. En cambio, si estamos trabajando una vareta en relieve por delante, lo que hace la aguja es ir por delante del tejido, abrazar la vareta de esta forma y después se trabaja como una vareta común. Bueno, entonces vamos a comenzar la secuencia. Acuérdense que son 7 varetas en relieve por delante. Tomo una lazada y vamos a trabajar la primera vareta en relieve sobre la primera vareta que sigue, que es esta. Van a ver que la aguja va por delante del tejido, abraza la vareta, tomamos la lazada y sacamos. Y ahora tejemos como si fuera una vareta común. Hicimos una. Nuevamente, tomo una lazada, la aguja va sobre la vareta que sigue, que es esta. Van a ver que va por delante del tejido, abraza la vareta de esta forma y tejemos después como si fuera una vareta normal. 2. Nuevamente, tomo una lazada, la aguja va por delante del tejido, abraza la vareta de esta forma y tejemos como si fuera una vareta normal. Hicimos 3. Tenemos que tejer sobre las 7 varetas. 4, 5, 6 y 7 varetas en relieve por delante. Ahora tejemos una cadena. Esa va a ser la secuencia de toda la fila. Vamos a volver a repetir. Sobre las 7 varetas que siguen vamos a trabajar 7 varetas en relieve por delante. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y
7 varetas en relieve por delante. Ahora trabajamos una cadena. Hicimos una secuencia. Volvemos a repetir. Vamos a trabajar 7 varetas en relieve por delante sobre las 7 varetas que siguen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas en relieve por delante. Ahora tejemos una cadena. Y de esta forma hicimos otra secuencia. De esta forma vamos a ir tejiendo toda la fila hasta llegar al final y la última secuencia la vamos a tejer juntas. Estamos llegando al final de la fila, ahora vamos a trabajar la última secuencia juntas. Vamos a trabajar sobre las 7 varetas que siguen, 7 varetas en relieve por delante. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas en relieve por delante. Ahora tejemos una cadena y vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena trabajamos un punto deslizado. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 6. Ahora vamos a trabajar la fila 7. Voy a comenzar haciendo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Ahora vamos a trabajar una vareta en el mismo lugar donde trabajamos las 7 cadenas. Este va a ser el comienzo de la fila. Ahora vamos a trabajar la secuencia. Vamos a tejer una cadena y ahora vamos a trabajar 5 varetas en relieve por delante. En este caso empezamos a trabajar a partir de la segunda vareta en relieve. Es decir, esta primera no tejemos, empezamos a partir de la segunda. Vamos a trabajar 5. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas en relieve por delante. Ahora tejemos una cadena y vamos a tejer sobre la cadena de la fila anterior una vareta, 3 cadenas, 1, 2 y 3 y nuevamente una vareta en el mismo lugar. De esta forma hicimos una secuencia. Volvemos a repetir. Vamos a tejer una cadena y vamos a trabajar ahora 5 varetas en relieve por delante. La primera vareta la dejamos sin tejer, tejemos a partir de la segunda. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 varetas en relieve por delante. Ahora tejemos una cadena y sobre la cadena de la fila anterior vamos a trabajar una vareta, 3 cadenas y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Y de esta forma hicimos otra secuencia. Vamos a repetir una vez más. Voy a comenzar haciendo una cadena. Ahora hacemos 5 varetas en relieve por delante. La primera vareta la dejamos sin tejer. Empezamos a partir de la segunda. 1,
2, 3, 4 y 5 varetas en relieve por delante. Ahora tejemos una cadena y sobre la cadena de la fila anterior vamos a trabajar una vareta, 3 cadenas y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Y de esta forma hicimos otra secuencia. Así vamos a ir trabajando esta fila y vamos a trabajar hasta realizar la última secuencia que sea posible. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que tejimos la última secuencia completa. Ahora vamos a trabajar esta parte y vamos a terminar la fila. Vamos a tejer una cadena y vamos a tejer ahora 5 varetas en relieve por delante, empezando a partir de la segunda vareta que sigue. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas en relieve por delante. Ahora tejemos una cadena y vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena trabajamos un punto deslizado. Y de esta forma terminamos de trabajar la fila número 7. Ahora vamos a tejer la fila 8. Vamos a comenzar haciendo 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Y vamos a trabajar sobre este espacio que tiene forma de V, vamos a hacer 8 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 varetas. Este va a ser el comienzo de la fila. Ahora vamos a trabajar la secuencia. Empezamos haciendo una cadena y ahora vamos a trabajar 3 varetas en relieve por delante, empezando a tejerlas sobre o a partir de la segunda vareta, es decir, sobre esta. Hacemos 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Ahora tejemos una cadena y vamos a tejer sobre estas 3 cadenas, vamos a tejer 9 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas. Y de esta forma hicimos una secuencia. Vamos a volver a repetir. Vamos a tejer una cadena y ahora vamos a trabajar 3 varetas en relieve por delante, que las empezamos a tejer a partir de la segunda vareta. Esta vareta queda libre. 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Ahora tejemos una cadena y sobre estas 3 cadenas de la fila anterior vamos a trabajar 9 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 y 9 varetas. Y de esta forma hicimos otra secuencia. Voy a repetir una vez más. Hacemos una cadena y ahora trabajamos 3 varetas en relieve por delante, que empezamos a tejer a partir de la segunda vareta que sigue, que es esta. 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Ahora tejemos una cadena y vamos a tejer sobre estas 3 cadenas 9 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas. Y de esta forma hicimos una secuencia. De esta manera vamos a trabajar toda la fila y vamos a tejer hasta realizar la última secuencia completa que sea posible. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que trabajamos la última secuencia posible. Ahora vamos a terminar esta parte. Lo último que tejimos son 9 varetas. Ahora vamos a tejer una cadena y vamos a trabajar 3 varetas en relieve por delante, contando a partir de la segunda vareta, que es esta. 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Ahora tejemos una cadena y vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de trabajar la fila número 8. Ahora vamos a tejer la fila número 9. Vamos a comenzar haciendo primero 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Y vamos a trabajar sobre las 8 varetas de la fila anterior, 8 varetas en relieve por delante. Hacemos la primera vareta en relieve sobre la primera vareta que sigue, que es esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 varetas en relieve por delante. Este va a ser el comienzo de la fila. Ahora vamos a trabajar la secuencia. Vamos a comenzar haciendo una cadena y vamos a hacer una vareta en relieve por delante sobre la segunda vareta que sigue, que es esta. Van a ver que esta sería la vareta central, entonces en ese lugar vamos a trabajar una vareta en relieve por delante. Ahora tejemos una cadena y vamos a tejer 9 varetas en relieve por delante sobre las 9 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas en relieve por delante. De esta forma hicimos una secuencia. Vamos a volver a repetir. Trabajamos una cadena y una vareta en relieve por delante sobre la segunda vareta que sigue, que es esta.
Ahora tejemos una cadena y vamos a tejer 9 varetas en relieve por delante sobre las 9 varetas que siguen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas en relieve por delante. De esta forma hicimos una secuencia. Voy a repetir una vez más. Vamos a trabajar una cadena y una vareta en relieve por delante sobre la segunda vareta que sigue, que es esta. Ahora tejemos una cadena y vamos a tejer 9 varetas en relieve por delante sobre las 9 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas en relieve por delante. De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a tejer toda la fila hasta realizar la última secuencia completa que sea posible. Estamos llegando al final de la fila 9, van a ver que hicimos la última secuencia completa. Ahora vamos a terminar la fila. Vamos a tejer una cadena y vamos a trabajar una vareta en relieve por delante sobre la segunda vareta que sigue, que es esta. Ahora tejemos una cadena y cerramos la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena inserto la aguja y trabajamos el punto deslizado. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 9. Ahora vamos a tejer la fila 10. Vamos a comenzar primero trasladándonos con un punto deslizado sobre la primera vareta que sigue, de esta forma. Ahora vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Y vamos a trabajar 6 varetas en relieve sobre las varetas que siguen. La primera la hacemos sobre la vareta que sigue, que es esta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas en relieve por delante. Este va a ser el comienzo de la fila. Ahora vamos a trabajar la secuencia. Vamos a comenzar haciendo una cadena y sobre la vareta en relieve de la fila anterior, sobre esta vareta, vamos a trabajar una vareta, 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Y volvemos a tejer en el mismo lugar una vareta. Ahora tejemos una cadena y vamos a trabajar 7 varetas en relieve por delante. La vamos a hacer sobre estas 9 varetas y vamos a empezar a partir de la segunda vareta. Es decir, la primera dejamos libre y empezamos a trabajar a partir de la segunda. Tenemos que tejer 7 varetas en relieve por delante. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas en relieve por delante. De esta forma hicimos una secuencia. Volvemos a repetir. Empezamos haciendo una cadena.
Ahora, sobre esta vareta, van a ver que esta vareta es una vareta en relieve por delante y corresponde a una hojita que veníamos tejiendo. Sobre esa vareta vamos a trabajar una vareta, 3 cadenas y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Ahora tejemos una cadena y ahora vamos a trabajar 7 varetas en relieve por delante. Lo vamos a trabajar sobre las 9 varetas a partir de la segunda vareta que sigue, que es esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas en relieve por delante. De esta forma hicimos otra secuencia. Vamos a tejer una secuencia más. Vamos a trabajar una cadena y sobre esta vareta vamos a trabajar una vareta, 3 cadenas, 1, 2 y 3 y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Hacemos una cadena y ahora vamos a trabajar 7 varetas en relieve por delante, contando a partir de la segunda vareta que sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas en relieve por delante. De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a tejer hasta realizar la última secuencia completa. Estamos llegando al final de la fila. Van a ver que trabajamos la última secuencia posible. Lo último que tejimos son 7 varetas en relieve por delante. Ahora vamos a trabajar una cadena y sobre esta vareta vamos a trabajar una vareta, 3 cadenas y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. Ahora tejemos una cadena y vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena vamos a cerrar con un punto deslizado. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 10. Ahora vamos a tejer la fila número 11. Vamos a comenzar primero trasladándonos con un punto deslizado sobre la primera vareta que sigue. De esta forma. Ahora vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Y vamos a trabajar 4 varetas en relieve por delante y vamos a empezar a trabajar desde esta vareta. 1, 2, 3 y 4 varetas en relieve por delante. Este es el comienzo de la fila. Ahora vamos a trabajar la secuencia. Voy a tejer una cadena y ahora vamos a tejer sobre estas 3 cadenas de la fila anterior 9 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas. Ahora tejemos una cadena y vamos a tejer 5 varetas en relieve sobre las 7 varetas de la fila anterior. Vamos a comenzar trabajando a partir de la segunda vareta. 1, 2,
3, 4 y 5 varetas en relieve por delante. De esta forma trabajamos una secuencia. Vamos a repetir nuevamente. Tejemos una cadena y sobre estas 3 cadenas vamos a trabajar 9 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas. Ahora tejemos una cadena y vamos a trabajar 5 varetas en relieve por delante sobre las 7 varetas. Vamos a comenzar a partir de la segunda vareta. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas en relieve por delante. Y de esta forma hicimos otra secuencia. Voy a repetir una vez más. Tejemos una cadena y sobre estas 3 cadenas vamos a trabajar 9 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas. Ahora tejemos una cadena y vamos a trabajar 5 varetas en relieve por delante, comenzando a partir de la segunda vareta que sigue, que es esta. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas en relieve por delante. Y de esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a trabajar la fila hasta realizar la última secuencia posible. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que trabajamos la última secuencia posible. Ahora vamos a terminar la fila. Vamos a trabajar una cadena y sobre estas 3 cadenas de la fila anterior vamos a tejer 9 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas. Ahora vamos a tejer una cadena y vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena cerramos con un punto deslizado. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 11. Ahora vamos a tejer la fila número 12. Lo primero que vamos a hacer es trasladarnos con un punto deslizado sobre la primera vareta de la fila anterior, de esta forma. Ahora vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Ahora vamos a tejer 2 varetas en relieve por delante, comenzando a partir de la vareta que sigue, que es esta. 1 y 2 varetas en relieve por delante. De esta forma hicimos el comienzo de la fila. Ahora vamos a trabajar la secuencia. Vamos a comenzar haciendo una cadena y vamos a trabajar sobre las 9 varetas de la fila anterior 9 varetas en relieve por delante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas en relieve por delante.
Ahora tejemos una cadena y vamos a tejer 3 varetas en relieve por delante sobre las 5 varetas de la fila anterior. Comenzamos a tejer siempre a partir de la segunda vareta. 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. De esta forma hicimos una secuencia. Volvemos a repetir nuevamente. Vamos a tejer una cadena y hacemos 9 varetas en relieve por delante sobre las 9 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas en relieve por delante. Ahora tejemos una cadena y tejemos ahora 3 varetas en relieve por delante sobre las 5 varetas de la fila anterior. Empezamos siempre a partir de la segunda vareta. 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. De esta forma hicimos otra secuencia. Voy a repetir una vez más. Tejemos una cadena y 9 varetas en relieve por delante sobre las 9 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas en relieve por delante. Tejemos una cadena y ahora 3 varetas en relieve por delante sobre las 5, comenzando a partir de la segunda vareta. 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a trabajar toda la fila hasta realizar la última secuencia posible. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que trabajamos la última secuencia posible. Ahora vamos a trabajar sobre esta parte. Voy a tejer una cadena y vamos a tejer 9 varetas en relieve por delante sobre las 9 varetas de la fila anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas en relieve por delante. Ahora tejemos una cadena y vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena insertamos la aguja y trabajamos el punto deslizado. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 12. Ahora vamos a trabajar la fila número 13. Para ello nos vamos a trasladar con un punto deslizado sobre la vareta que sigue. Ahora vamos a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Ese va a ser el comienzo de la fila. Ahora vamos a trabajar la secuencia. Vamos a trabajar 7 varetas en relieve por delante sobre las 9 varetas de la fila anterior. Vamos a comenzar a partir de la segunda vareta, que es esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
y 7 varetas en relieve por delante. Ahora voy a tejer una cadena y vamos a trabajar una vareta en relieve por delante sobre las 3 varetas. Vamos a tejer sobre la vareta del medio, que sería la segunda. Y de esta forma hicimos una secuencia. Vamos a volver a repetir. Vamos a hacer una cadena y vamos a trabajar sobre las 9 varetas en relieve de la fila anterior, 7 varetas en relieve. Empezamos a trabajar a partir de la segunda vareta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas en relieve por delante. Ahora tejemos una cadena y vamos a trabajar una vareta en relieve por delante sobre la segunda vareta que sigue. Acuérdense, sobre el grupo de 3 varetas sobre la vareta del medio. Y de esta forma hicimos otra secuencia. Voy a repetir una vez más. Tejemos una cadena y ahora trabajamos sobre las 9 varetas, 7 varetas en relieve por delante. Empezamos a tejer a partir de la segunda vareta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas en relieve por delante. Tejo una cadena y ahora sobre las 3 varetas de la fila anterior voy a tejer una vareta sobre la segunda vareta. Y de esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a tejer toda la fila hasta realizar la última secuencia posible. Estamos llegando al final de la fila. Ahora vamos a trabajar esta parte. Vamos a hacer una cadena y ahora vamos a trabajar 7 varetas en relieve por delante, comenzando a partir de la segunda vareta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas en relieve por delante. Ahora tejemos una cadena y vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena insertamos la aguja y trabajamos el punto deslizado. De esta forma terminamos de trabajar la fila número 13. Ahora vamos a trabajar la fila número 14. Vamos a comenzar haciendo primero 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Ahora vamos a tejer una vareta en el mismo lugar donde sacamos las 6 cadenas. Esto va a ser el comienzo de la fila. Ahora vamos a trabajar la secuencia. Vamos a hacer una cadena y vamos a tejer 5 varetas en relieve sobre las 7 varetas de la fila anterior. Vamos a comenzar a partir de la segunda vareta. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas en relieve por delante. Ahora tejemos una cadena y sobre esta vareta vamos a trabajar una vareta, 3 cadenas y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. De esta forma hicimos una secuencia. Vamos a volver a repetir. Vamos a tejer una cadena y ahora vamos a trabajar 5 varetas en relieve por delante, comenzando a partir de la segunda vareta que sigue, que es esta. 1, 2,
3, 4 y 5 varetas en relieve por delante. Ahora tejemos una cadena y vamos a trabajar sobre esta vareta una vareta, 3 cadenas y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. De esta forma hicimos una secuencia. Voy a repetir una vez más. Tejemos una cadena y ahora trabajamos 5 varetas en relieve por delante, comenzando a partir de la segunda vareta. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas en relieve por delante. Ahora tejo una cadena y sobre esta vareta vamos a trabajar una vareta, 3 cadenas y nuevamente otra vareta en el mismo lugar. De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a trabajar hasta realizar la última secuencia posible. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que tejimos la última secuencia completa. Ahora vamos a trabajar esta parte para terminar la fila. Vamos a tejer una cadena y vamos a tejer sobre las 7 varetas de la fila anterior, vamos a tejer 5 varetas en relieve por delante, comenzando a partir de la segunda. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas en relieve por delante. Ahora hacemos una cadena y cerramos la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Vamos a contar 1, 2 y en la tercera cadena insertamos la aguja y tejemos el punto deslizado. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 14. Y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen repitiendo desde la fila número 8 a la 14. Es decir que ahora yo tengo que volver a tejer la fila 8, después la 9, la 10, la 11, la 12, la 13 y la 14. Vamos a repetir en total 7 filas a lo largo de todo el tejido. Ahora yo les voy a mostrar un poquito de repetición de filas. Tenemos que repetir desde la fila 8 a la 14, entonces tengo que volver a tejer la fila número 8 o repetir la fila 8. Bueno, vamos a comenzar entonces con la repetición de la fila 8. Comenzamos primero haciendo 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Y en este lugar, en forma de V, vamos a trabajar 8 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 varetas. Este va a ser el comienzo de la fila. Ahora vamos a trabajar la secuencia. Vamos a comenzar haciendo una cadena y ahora vamos a trabajar 3 varetas en relieve por delante sobre las 5 varetas. Comenzamos siempre a partir de la segunda vareta. 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Ahora tejemos una cadena y tejemos sobre las 3 cadenas que siguen 9 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas. Y de esta forma hicimos una secuencia y repetimos la fila número 8. De esta forma vamos a seguir tejiendo, como les dije, repitiendo desde la fila 8 a la 14. Y vamos a tejer
midiendo desde acá hasta tener aproximadamente entre 16 a 18 centímetros de largo, y la última fila que vamos a tejer tiene que ser repetición de la fila número 13. Vamos a continuar con el gorrito. Nosotros teníamos dos opciones para hacer. Un gorrito justo, es decir, que teníamos que tejer aproximadamente entre 16 a 18 centímetros de largo, o un gorrito caído. En este caso yo hice un gorrito caído, así que tejí aproximadamente 23 centímetros de largo. Ahora vamos a tejer el borde. Y aquí les voy a mostrar que la última fila que tejimos es repetición de la fila número 13. Bueno, vamos a comenzar con el borde, que lo vamos a tejer en el punto elástico simple. Vamos a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor y vamos a trabajar las varetas en relieve por delante y por detrás para armar el punto elástico sobre todas las varetas de la fila anterior. Entonces vamos a comenzar haciendo la secuencia del punto elástico, que es una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Entonces, sobre la vareta que sigue voy a trabajar una vareta en relieve por delante, de esta forma. Ahora trabajo una vareta en relieve por detrás. Acuérdense que la única diferencia en este caso está que la aguja, en vez de ir por delante, va por detrás del tejido, abraza la vareta y después tejemos como una vareta común. Hicimos una secuencia, volvemos a repetir. Vamos a trabajar una vareta en relieve por delante. Ahora tejemos una vareta en relieve por detrás. Acuérdense que en este caso la aguja va por detrás del tejido, abrazamos la vareta y tejemos como si fuera una vareta común. Nuevamente, tejemos una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Nuevamente, tejemos una vareta en relieve por delante y ahora una vareta en relieve por detrás. Acuérdense que vamos tejiendo solamente sobre las varetas. Hicimos otra secuencia. Nuevamente trabajamos una vareta en relieve por delante y ahora tejemos una vareta en relieve por detrás. Volvemos a repetir. Trabajamos una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Nuevamente, una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. De nuevo, una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Como han visto, estamos trabajando sobre todas las varetas de la fila anterior. Bueno, de esta forma vamos a seguir trabajando hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila. Van a ver que trabajamos la última secuencia posible. Ahora solamente me queda un punto de la fila anterior. Sobre ese punto voy a trabajar una vareta en relieve por delante. Y ahora vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la segunda cadena del comienzo de la fila. Voy a contar 1 y en la segunda cadena insertamos la aguja y trabajamos el punto deslizado. Y de esta forma terminamos de trabajar la primera fila. Ahora vamos a tejer la fila 2. Vamos a tejer 2 cadenas para levantar la labor y van a ver que la fila 2 se teje de la misma forma que tejimos la fila 1. Vamos a trabajar la secuencia de una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Empezamos. Tejemos una vareta en relieve por delante, ahora una vareta en relieve por detrás. Nuevamente, una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Volvemos a repetir. Tejemos una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás.
Nuevamente, una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Vamos a repetir una vez más. Trabajamos una vareta en relieve por delante y una vareta en relieve por detrás. Y de esta forma vamos a ir trabajando hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que trabajamos la última secuencia posible y me quedó un punto de la fila anterior. Sobre esa vareta de la fila anterior voy a trabajar una vareta en relieve por delante y ahora vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la segunda cadena del comienzo de la fila. Voy a contar una y en la segunda cadena trabajamos un punto deslizado. Y de esta forma terminamos de trabajar la fila 2 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen tal cual tejimos la fila 2. En total vamos a tejer entre 4 a 6 filas. Cuando tengamos esas filas vamos a volver nuevamente. Terminamos de tejer el borde, en total tejimos 6 filas del punto elástico simple. Ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra. Vamos a estirar y después vamos a perder. Vamos a pasar la hebra para el otro lado del tejido y ahora perdemos por esta parte. Ahora vamos a cortar lo que sobra y de esta forma terminamos de tejer nuestra gorrita. Y de esta forma tejimos este gorrito y llegamos al final de este tutorial. Si te gustó, dale un dedito para arriba, también podés dejar tus comentarios y suscribirte al canal, que todas las semanas vamos a estar publicando nuevos videos tutoriales.